sabiendo que hizo exactamente por los siglos de los siglos. Precisamente en este aspecto radica la tragedia del demonio, en que sabe perfectamente por toda la eternidad que ha decidido vivir alejado de Dios. Y por esto, aquí viene algo que impacta mucho y que nos explica en cierta manera la acción demoníaca. Precisamente por este conocimiento que tiene, dado que es un espíritu puro, por lo tanto, inteligencia y voluntad en su máxima expresión, no hay materia que le impida o que más bien que merme ese conocimiento y esa voluntad. Por eso se odia a sí mismo, odia a Dios y odia a los que viven en Dios, es decir, a los que tienen la visión beatífica, a los que han llegado a estar en Dios. De aquí surgiría otra pregunta muy interesante, que es la siguiente. ¿Los demonios ven a Dios? Y la respuesta es no. No tienen la visión beatífica del bienaventurado. No lo ven. Saben que existe y saben cuál ha sido su pecado y se lo echan ellos mismos en cara por toda la eternidad. Qué tragedia, ¿no? Eh, qué, qué situación eso de soledad. Esa es la esencia del infierno, el alejamiento y la soledad de vivir sin Dios. Y como consecuencia, lo repito, se produce un odio tan tremendo en sus naturalezas que viven odiándose siempre. Bien. Segundo, la estructura de los ángeles. Hay varias referencias bíblicas. No quise poner cuáles son las referencias para cada uno de de las jerarquías, ese sería el nombre correcto, ¿no? Pero eh, hice una síntesis, ¿de acuerdo? Entonces hay referencias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sobre estos seres angélicos. Sin embargo, es Dionisio, Areopagita y después Santo Tomás quienes ofrecen esta estructura mucho más clara y mucho más medida y sustentada. Vamos entonces a conocer esta jerarquía. Como les dije, primero vamos a Dionisio, que vivió en el siglo primero, ¿okay? Y después Santo Tomás. No hay distinción, simplemente hay una... Santo Tomás utiliza la misma jerarquía y le da un sentido más espiritual en relación al intelecto de los ángeles. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos con Dionisio primero. Estableció un esquema que consiste en tres jerarquías. ¿Okay? Hay tres niveles. También se le conoce a esta división que hace él, la división de las esferas, que después va a utilizar para explicar la creación del mundo, ¿no? A través de la sinfonía de estas esferas. Pero bueno, ahorita solamente vamos a mencionar esta jerarquía. Cada jerarquía o cada esfera está compuesta por tres órdenes o tres coros. Entonces tenemos tres, digamos así, hacia abajo, y en cada jerarquía hay tres coros o tres órdenes. ¿Cuál es cuál es el criterio, podríamos decir, que sigue Dionisio para establecer esta estructura? Muy sencillo. El criterio que utiliza es la cercanía de los ángeles a Dios. Cercanía o lejanía. Entiéndase en este sentido, lejanía no condenado. Estamos hablando de una de los bienaventurados, pero precisamente establece una jerarquía.
hay bienaventurados, o en este caso hay ángeles que están más cerca de Dios y hay ángeles que están dentro de esa bienaventuranza un poco, por así decirlo, más alejados de Dios. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. No estamos hablando de los cercanos y de los condenados. No, todo es parte de esta estructura de los bienaventurados. Entonces, vamos a señalar cada uno de ellos. Y seguramente les va a sonar alguno por ahí en referencia a la escritura o de otro lugar que seguramente lo han oído. Bueno, antes de señalar la jerarquía, quiero señalar como una advertencia para tener cuidado en esto de la angeología. ¿Ok? Hay una angeología católica que tiene que ver justamente con esto, con la revelación, con ya quizá en un estudio un poco más profundo acerca de la naturaleza de los ángeles, la realidad ontológica del ser angélico, su composición, su naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y que está correcto. Y ese es el conocimiento teológico, en donde después se pasa a la acción, ¿no? A la relación con el ángel custodio, a la invocación de los ángeles, etcétera. Pero existe otra angeología que no tiene nada que ver con esto. Y se cuela y se mete por cualquier lado. Entonces, son unas mezclas extrañas entre ángeles y energía y piedras y que si el poder y la dominación y la buena atracción y la vibra y que si hay de todo y mezclan de todo. Entonces tengan mucho cuidado con este estudio que no tiene nada que ver con la teología. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, regresando, ahora sí fue un paréntesis, regresamos a la jerarquía que establece Dionisio. La primera jerarquía son, o está compuesta, mejor dicho, por estos coros. Los menciono. Primer coro, los serafines. ¿Ok? Segundo coro, los querubines. Tercer coro, los tronos. Son los más cercanos a Dios. Bien, segunda jerarquía, o segundo nivel. Primer coro, dominaciones. Segundo coro, virtudes. Tercer coro, las potestades. Y tercer nivel o tercera jerarquía, primer coro, los principados. Segundo coro, los arcángeles. Ahí ya nos suena más. Y tercer coro, los ángeles. ¿Ok? Y seguramente se estarán preguntando, bueno, digo, no lo sé, pero en su momento me lo pregunté, bueno, pero ¿por qué los ángeles están en esa tercera jerarquía, tercer coro? O sea, es lo último de lo último. ¿Pero por qué? Si los ángeles son quizás los que más están cerca de Dios, ¿no? Bueno, ahora van a ver por qué. Bien, vamos entonces ahora a Santo Tomás de Aquino. 1225-1274, plena Edad Media. Sigue la estructura de Dionisio, solo que a a su razón de establecer esa jerarquía o mantener esa jerarquía, le señala la característica del intelecto. Es decir, a mayor cercanía de la naturaleza angélica con Dios, es decir, las primeras jerarquías, la primera jerarquía, esos tres coros están más cercanos a Dios. Entonces, a mayor cercanía de los ángeles con Dios, su intelecto es más puro. Por tanto, está en concordancia con la verdad misma que es Dios. Por eso, los seres angélicos que están más cerca de Dios ven las cosas de modo distinto, ya que ven la verdad de las cosas desde Dios mismo. Es como si lo estuviera viendo Dios. Evidentemente son criaturas, no son Dios, pero su conocimiento de las cosas es, digamos, tan puro, tan semejante a la visión de Dios, que están muy cerca de él. Por tanto,
Santo Tomás respeta, como ya mencioné, la jerarquía que establece Dionisio y solo justifica la estructura desde el intelecto. De manera que vamos a tener lo siguiente, repito, las mismas jerarquías y los mismos coros, solo que va a justificarlo. ¿Quiénes están en la primera jerarquía? Los que contemplan en Dios el fin de toda la creación, es decir, la razón de la providencia de Dios en el mundo. El fin. Esta es la palabra clave. Dios es el fin de todo. Origen y fin. Segunda jerarquía. ¿Quiénes están ahí? ¿O qué característica tienen? Los que contemplan el medio. Palabra clave. Medio. Es decir, conocen la razón de Dios en sus principios y causas universales. Por eso son criaturas, estos seres angélicos de la segunda jerarquía, que tienen que ver con el dominio o gobierno del mundo. Y tercera jerarquía, están ahí los que contemplan el efecto, es decir, conocen el orden del gobierno divino, de sus principios y causas particulares, y la característica específica de esta jerarquía es que ejecutan la obra de Dios. Por eso aquí están los ángeles. Son los que, o los encargados de comunicar el mensaje de Dios. Aquí están los arcángeles y los ángeles. Entrarían aquí los ángeles custodios y evidentemente Gabriel que anuncia a María eh, pues el mensaje divino que va a ser madre de Dios. Entonces, tengan las palabras claves muy presentes. Primera jerarquía, fin. Segunda jerarquía, medio. Y tercera jerarquía, el efecto. Podemos concluir este apartado señalando que de cada una de estas jerarquías y de estos coros se desprendieron, por así decirlo, espíritus angélicos que escogieron no servir a Dios. De manera que la jerarquía angélica caída también se mantiene. Es decir, hay una jerarquía también entre los demonios. La misma de donde proceden se mantiene y se guarda y se respeta. ¿Okay? Bien, vamos al siguiente punto. Le menciono ahí, príncipe de este mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿No? Y el príncipe de este mundo. Y a veces pasamos de largo por esto y, pues quién sabe qué querrá decir y allá vamos, ¿no? O sea, como que, bueno, pues quién sabe qué querrá decir y pues ya que lo investiguen los teólogos. Pero es muy frecuente el uso de esta expresión. ¿Qué quiere decir? Bien, hay varios pasajes que utilizan esta expresión. Digo, esto solamente fue por seleccionar uno, no significa que sea el más significativo o algo, no, simplemente es uno más. Juan 12:31. El padre Fortea señala que los términos en la escritura, en la revelación, no son ni exagerados ni inventados. Todo está muy bien medido. Entonces, si hay esta expresión, es por alguna razón particular. Bueno, ¿cuál es esta razón? Y vamos a ello. Dios es el único Señor y Rey. En latín se dice Dominus et Rex. Estos títulos son exclusivos para Dios. ¿Okay? Dominus et Rex, Señor y Rey. En cambio, el demonio es el princeps. ¿Qué significa esto? En un inicio, cuando hablamos de esta batalla, y bueno, no todo está, sobre todo de este inicio o de este origen, no está en la revelación, pero se cuenta de esta batalla y esta, eh, la creación de los ángeles y después la separación de los ángeles que no sirven a Dios y vienen los ángeles caídos. El diablo, antes de revelarse, era la criatura más bella. Al caer, sigue siendo
el primero de este mundo en cuanto ¿qué? En cuanto criatura. En cuanto ser creado, es el más bello. ¿Ok? Sin embargo, segundo y muy por debajo del Dominus et Rex único, que es Dios. ¿Ok? Evidentemente, ya no es el más bello. Lo mencionamos hace un momento. Es el más feo, pero es el primero de este mundo. Princeps, el primero. Por eso, la expresión del príncipe de este mundo lo deja muy claro. ¿Ok? De la criatura. Bien. Siguiente, la tentación. Es un tema muy importante porque esto nos compete a todos como cristianos. Es decir, todos estamos ahí en la tentación, expuestos a la tentación como buenos cristianos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Es muy esperanzador o esperanzadora la visión antropológica, teológica de la tentación. Si no fuera así, pues es que simplemente no habría ningún sentido de caer, pero ni siquiera habría sentido de luchar contra la tentación. Entonces, recordemos una cosa muy importante. La tentación es la menor de las acciones del demonio en relación con lo material. ¿Por qué? Porque la tentación, repito, es la forma más ordinaria y la menor. Es una acción demoníaca, sí, pero en menor grado. Mientras que la posesión es la forma extraordinaria de la acción demoníaca en relación con lo material. Vamos a analizar en este momento la tentación. En la sesión pasada lo hice y considero que es un tema que hay que recalcar y hay que dejar muy claro. Aunque quizá sea el menos llamativo de todos, es importante. En la tentación, aquí viene una reflexión, ¿no? Siempre se pueden sacar cosas nuevas y es muy provechoso para el alma volver sobre estos principios teológicos. En la tentación se pone en juego la voluntad de elegir entre dos opciones, o el bien o el mal. El error de escoger el mal que se presenta como bien no es una equivocación de la inteligencia en un sentido. Vamos a ver por qué más adelante, en otro sentido. Es decir, ¿a qué voy con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Y esto te lo dice el padre Fortea de una manera magistral y es muy revelador. No escogemos el mal porque nos hayamos equivocado. De lo contrario, no sería pecado. Recordemos que las tres condiciones para que haya pecado son, eso lo sabemos desde la catequesis, pleno conocimiento, pleno consentimiento y tercero, materia grave. Entonces, si nos equivocamos, pues no sería pecado, no habría pecado. Pero escogemos conscientemente. Entonces, ahora, ¿por qué escogemos el mal? ¿No? Dice el padre Fortea que es un verdadero misterio. Pero hay una respuesta que da luz a esta pregunta y que dice unas cosas, pero no todas, pero que es verdadera. Somos débiles y caemos por debilidad. Ahora viene como un colofón ahí interesante. Pero es verdad que por más débiles que seamos, siempre, querido auditorio, siempre podemos resistirnos. ¿Por qué? Porque si no fuéramos capaces de resistirnos, no habría pecado, porque no podríamos elegir y estaríamos condenados, entre comillas, a caer siempre que se presente esa opción. Entonces podemos decir que hacemos el mal por el bien que obtenemos y por eso caemos en la tentación, porque lo percibimos como bien. Sí, también en ese sentido hay un error de la inteligencia. Por eso decía que en un sentido y en otro sentido.
Sin embargo, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque, a ver, constatamos que caemos. Y muchos de nosotros caemos en lo mismo. Y muchas veces, ¿no? Seguramente les ha pasado. Y entonces, ¿a qué viene este no todo está perdido a pesar de tanta caída? Pues aunque somos débiles y caemos, Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Pues San Pablo, y cito, hago la referencia bíblica, en 1 Corintios 10, versículo 13, dice que nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Este pasaje es hermosísimo porque nos da una certeza. ¿Cuál? ¿La certeza de que no vamos a tener tentación? No. Esto nos afirma que la tentación es parte de nuestra vida. Eso nos afirma. No está diciendo que nos quita la tentación. No nos está diciendo que nos quita la tentación. Nos está diciendo que la tentación es parte de nuestra vida. Y luego, pero que no estamos a merced de un destino ciego y maligno, sino que hay un Padre de amor que cuida para que no experimentemos la tentación sobre nuestras fuerzas, de manera que podamos vencerla y coronarnos del bien. Esa expresión de y líbranos del mal es una expresión en dos vertientes o dos sentidos. Primero, que nos libre de que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y segundo, que nos libre de caer en esa oferta que nos hace el demonio. Siguiente, fenomenología demoníaca. La acción demoníaca, toda la acción demoníaca, está representada en el siguiente esquema que estructura el padre Fortea. Y lo voy a ir desarrollando brevemente. Ahí, permítame un segundo nada más para tenerlo claro, que ustedes también lo tengan claro. Bien, hay dos grandes apartados aquí. Primero, hay que tomar en cuenta la distinción entre la acción demoníaca. ¿Ok? Primero, la acción demoníaca que impacta en persona o en las personas. Esta puede ser de tres tipos. Tentación, que es la más ordinaria. Influencia, que es el segundo nivel. Y el tercer grado o el tercer nivel y el extraordinario es la posesión en personas. Segundo, esta acción demoníaca que impacta en una cosa o lugar. A esta acción demoníaca, ya sea en cosas, lugares o animales, ya lo tocaremos este apartado con detalle más adelante, no se le llama posesión, se le llama infestación. Bien, ahora sí, vamos entonces a analizar con más detalle, qué es lo que nos interesa, la acción demoníaca en las personas. Tenemos en primer lugar la tentación en la que el demonio va y viene, ¿sí? O entra y sale. No es que entre en el cuerpo de la persona. O sea, está ahí presente y se retira. Luego se acerca y se aleja. Y pueden ser de tres tipos. Primera, normal. Es el proceso ordinario de la tentación que todos sufrimos. Segundo, intensa. Es un proceso ordinario, pero de un grado con más intensidad, más insistente. Tercera, la noche del espíritu. Es una crisis espiritual en el viaje hacia la unión con Dios. Y aquí tenemos grandes ejemplos en nuestra vida cristiana, en la vida cristiana, de santos que han pasado por esta noche del espíritu. Tenemos a San Juan de la Cruz, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, y quizá uno de los más recientes,
sea la Madre Teresa de Calcuta. Me voy a permitir leer un fragmento, un parrafito, de lo que experimentaba en esa noche del Espíritu. Dice, cito, hay tanta contradicción en mi alma, un profundo anhelo de Dios, tan profundo que hace daño, un sufrimiento continuo, y con ello el sentimiento de no ser querida por Dios. Y con ello el sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin entusiasmo. El cielo no significa nada para mí. Me parece un lugar vacío. Impresionante, ¿no? Bien, les invito, si después tienen la oportunidad, a acceder a sus memorias, a su vida, a su biografía espiritual, para que conozcan un poquito más acerca de este aspecto, ¿no? Y pues el demonio no se queda contento ni en paz cuando un alma se está acercando a la unión mística con Dios. Veamos, por ejemplo, el caso del cura de Ars, ¿no? Que mencionó de manera radical, contundente, profética: si hubiera tres como tú, mi reino sería destruido. Bueno, entonces, ese es regresando al esquema, esa es la tentación. Segundo, está la influencia, que es justo entre la tentación y la posesión, es un segundo nivel. Esta puede ser externa, cuya característica es la presencia del demonio en la víctima, pero fuera de ella. Perdón, presencia del demonio en la víctima, pero no hay posesión, no entra. Hay presencia. Segundo, interna. El demonio está dentro sin haber posesión. Es decir, ejerce cierta influencia sobre tres aspectos: el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Ok? Y tercer lugar y último, se encuentra la posesión, que consiste en el completo dominio del cuerpo. Esto, bueno, y aquí completo la idea, no del alma. Esto ya lo vimos en la primera sesión y ahí lo explico y me detengo con más detalle sobre este aspecto. El demonio no posee el alma. Seguramente se preguntará, bueno, ¿por qué? Porque Dios no lo permite. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante hacer este énfasis. Completo dominio del cuerpo por medio del demonio durante ciertos momentos, no siempre. También es importante señalar que hay varios tipos de posesión. Son dos. Primero, la persona poseída pierde la conciencia al ser usado su cuerpo. Aquí el término correcto es que entra o que se pone en estado de trance, entra en trance. ¿Ok? Entonces pierde la conciencia al ser usado su cuerpo. Y segundo, la persona poseída está consciente y contempla el uso de su cuerpo sin poder hacer nada. Por último, la posesión se lleva a cabo por medio de tres tipos de demonios. Primero, de un demonio clausus. Todos los términos que voy a utilizar y que suenan ahí medio raros son términos en latín. ¿Ok? Demonio clausus, cerrado, es un demonio que no habla. Segundo, de un demonio apertus, demonio que habla y se manifiesta. Tocaremos este aspecto un poco más adelante. Tercero, de un demonio abditus o escondido. Está dentro, pero no da señales de estar. ¿Ok? Tengo que apurarme porque vamos todavía en la primera parte. Nombres. Nuevamente, hay referencias bíblicas a los nombres que voy a señalar en la medida que vaya mencionando los nombres. Digo, no voy a decir toda la lista exhaustiva. ¿Ok? Para esto voy a hacer referencia a lo que el padre Fortea expresa. Cuenta él, por cierto, lo conocí al padre Fortea ya hace muchos años. Platiqué con él en una noche.
Fue una experiencia muy, muy fuerte, muy enriquecedora para mí, que justamente me abrió las puertas a todo este tema, conocimiento de la demonología, de la posesión, la exorcística, etcétera. Yo no soy exorcista, ¿eh? No. O sea, acuérdense que el único que puede ser exorcista es un sacerdote, ¿no? Debidamente autorizado, etcétera. Pero tuve esa oportunidad de conocer al padre Fortea y fue realmente una experiencia impresionante. Pero bueno, esa es otra ocasión. Vamos al tema. Dice el padre Fortea que durante un exorcismo, el demonio le dio los nombres de los 5 más poderosos del infierno en el siguiente orden. Ahí va. Primero, Satán. Referencia Mateo 16:23. Segundo, Lucifer. Isaías 14:12. Tercero, Belcebú. Marcos 3:22. Belial. Segundo de Corintios 6, versículo 15. Y Meridiano. Aquí en el Meridiano no hay una referencia, pero hay una historia muy interesante que viene de un error de traducción de San Jerónimo. Por ahí les dejo el dato para que después lo puedan buscar. Es un error de traducción y quedó ahí y de repente, bueno, y después ha salido efectivamente. Bien, dice el padre Fortea que solo Dios sabe si esto es cierto. Él cuenta, narra en uno de sus textos que eso durante el exorcismo se lo dijo y que no sabemos. Lo que sí es cierto y lo que es seguro es que los demonios sí tienen un nombre y el nombre está relacionado con el pecado, con su propio pecado. Y entonces vamos a encontrar nombres de demonios como perversión, muerte, puerta, morada, engaño, mentira, etcétera. Y la lista es, ahí no, sigue. Señala el padre Fortea que hay que tener cuidado con los charlatanes que escriben listas y listas de nombres. Esto es meramente imaginativo y parte de la literatura. Él mismo señala a un consejo que ir más allá de los datos de la escritura es adentrarse precisamente en literatura y fantasía y alejarse del terreno seguro de la palabra de Dios. Siguiente, el lenguaje de los demonios. Dado que son ángeles, es el mismo que el de los ángeles bienaventurados, vamos a llamarle así. No tienen palabras, ¿ok? Para comunicarse entre ellos, no se ponen a dialogar ahí. Dado que son espíritus puros, es decir, intelecto, su forma de comunicarse es a través de especies inteligibles en estado puro. En otras palabras, quizá para comprenderlo un poquito más, pueden ser, aquí pongo algo que pueda ser comprendido, son o pueden ser pensamientos, razonamientos, imágenes. Es como se comunica. Por eso, el demonio en la tentación es mucho más, vamos a decir, fuerte que nosotros, porque ataca acá arriba. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, con esto terminamos esta primera sesión o primera parte. Segundo, la posesión. 7:52. Ahí va. Bien. Ninguno de estos temas lo dije en la conferencia pasada, pero repito, se puede complementar. Y quise hacerlo aquí o quise señalar aspectos que son, o sea, son posibles dentro de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Quizá conocemos a alguien, quizá hayamos visto algo y que es importante tenerlo presente. Primero, los pactos con el demonio. Hay escépticos y hay quienes piensan que esto es solo literatura o cine, como la literatura y el cine nos ha hecho creer acerca de ciertos fenómenos que se llevan a cabo durante una posesión. ¿No? Eh,
¿no? Va como araña hacia atrás por las esquinas de las paredes y va hasta el techo y le gira la cabeza. Hay ciertas cosas que sí y hay ciertas cosas que no. Bueno, el hecho de firmar una carta o un pergamino, ¿no? Incluso hasta con sangre, y que aparezca el demonio del otro lado, se materialice algo por allá, eso es ficticio. Pero sí hay personas, sí con acento, es decir, hay, afirmamos, hay personas que conscientemente le entregan su alma al demonio con tal de conseguir algo en esta vida. Sí hay y sí existe esto. Ahora, no es automático que al realizar el pacto con el demonio uno quede poseído de inmediato. Realizo un pacto, le vendo al demonio mi alma y ¡fum! Ya, quedé poseído. ¿Qué es lo que pasa? Esto no sucede, pero que sí puede pasar. Que si uno invoca al demonio muchas veces, pueden suceder cosas. Es importante tener en cuenta estas tres cosas que voy a mencionar a continuación. Muy, muy presentes. Son importantes. Primero, que hacer este pacto no significa en automático obtener una vida de riqueza, de placeres, comodidades y triunfos. No, no significa eso. ¿Ok? Entonces, no creamos en esto. Acuérdense que el demonio es el padre de la mentira. Su esencia y lo que lo define es la mentira. Entonces, ahí está. Segundo, a ver, este puede ayudar a más que alguno por ahí y puede iluminar. Que quien ha hecho el pacto, porque recuerden que sí hay, y sí existe esto, puede arrepentirse siempre que lo quiera. Dios nos ha dado la libertad para hacer lo que queramos, es verdad, pero evidentemente guiados por la verdad y el bien. Entonces, nos ha dado esta libertad para poder recapacitar, poder razonar y poder decir, me retracto. ¿No nos ha dado la libertad para renunciar a la libertad? Ya yo en un momento de desesperación, de angustia, de error, de lo que ustedes quieran, hice el pacto. Y de repente me doy cuenta de que no, no es esto, no es por ahí. Y esto no es el camino del bien y de la verdad. No, pero pues ya hice el pacto con el diablo y pues ya ni modo, me amolé toda la vida. No, eres libre. Entonces siempre es posible arrepentirse. Y esa es la grandeza del ser humano, siempre lo he dicho. Tenemos la capacidad de redireccionar siempre con libertad. Por tanto, incluso en la eternidad, ya no querremos pecar y en el infierno ya no se querrán arrepentir. Qué fuerte, ¿no? Tercero, el gran poder, entre comillas, del pacto, de este pacto que se hace con el demonio, es hacer pensar que una vez realizado, ya, te achicharraste en el infierno. Ya no hay marcha atrás. Que estás condenado, hagas lo que hagas, pase lo que pase. Quien ha firmado vendiendo su alma al demonio es tan libre que puede retractarse con un acto de la voluntad. Precisamente aquí está el error, en hacernos creer que ya no hay marcha atrás. ¿De acuerdo? Siguiente, desastres o accidentes. Y me refiero sobre todo a aspectos que tienen que ver con lo material. Pregunta, por ejemplo, ¿puede un demonio provocar una tormenta o manipular algo material? Si los demonios tuvieran luz verde para provocarlos de manera total, el mundo sería un caos, estimado auditorio. Si el demonio tuviera luz verde para actuar como le dé su gana, estaríamos en un caos. Pero aunque puede manipular un objeto como moverlo o suspenderlo en el aire, sí, sí puede, no puede hacerlo a voluntad por el simple hecho de que Dios se lo impide.
en Apocalipsis 13:13, se expresa que la bestia hará muchos portentos. ¿Qué significa llegará, cuándo, cómo, etcétera? Nos dice el padre Fortea, cuando llegue, lo sabremos. No estemos antes especulando ni metiéndonos donde no nos llaman. Mientras eso acontece, todos los fenómenos naturales, ¿ok?, pues tienen su explicación en causas naturales, salvo excepciones, que por medio de otros elementos indiquen que la causa es el demonio. Y aquí el padre Fortea señala un ejemplo muy interesante, me llama mucho la atención porque dice que estaba en una oración, en una iglesia, y estaba orando ahí por la, por la persona, y de repente empezó primero a llover, luego a granizar, luego empezó a hacer un viento terrible que empezó a levantar las tejas de la iglesia. Y no contento con eso, ¿no?, el demonio, el padre Fortea señala que ahí sí había relación directa de este caso con el fenómeno natural. No contento con esto, empezó a tirar las tejas y tabiques dentro de la iglesia. Y el agua entró, mojó, o sea, fue un desastre. Y aquí viene algo muy interesante. Después investigó, preguntó la situación desde otra perspectiva y, oh sorpresa, la cadena meteorológica de esa región no detectó nada en ese momento. ¿Sí? Son casos extraordinarios. Entonces, como conclusión, podemos decir que el mundo está regido por las leyes naturales y las causas naturales. Pero para saber si hay una influencia del demonio, se puede aplicar esta regla. Nihil per demonium nisi demonstratum. Es decir, nada es causado por el demonio a no ser que se demuestre lo contrario. Bien. Siguiente, acciones de los hombres a través de influencia demoníaca. En este punto vamos a analizar dos de estas acciones que son, primero, el maleficio y segundo, el hechizo. Son distintos y ahorita vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Primero, maleficio. Quizá la pregunta que surge en este apartado sea la siguiente: ¿tiene efecto realmente un maleficio? O sea, ¿funciona? Porque pues sí se han encargado y sí ahí van, ¿no?, a pedirle al brujo, al chamán, al espiritista, tal, un maleficio, pero ¿tienen efecto realmente? Dice el padre Fortea que lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto quien lo encarga como el que lo hace tendrán consecuencias y podrán estar perjudicados, pues nadie evoca al demonio en vano. Ahora, ¿qué es un maleficio? En pocas palabras, es una operación que se hace, aquí está la característica del maleficio, atentos, que lo va a distinguir del hechizo. El maleficio se hace para dañar a otro con el concurso de los demonios. Por lo tanto, hay maleficios para matar, para provocar posesión, para que le vaya mal en los negocios, para que le vaya mal en el amor, para provocar enfermedades, etc. Entonces, si se hace un maleficio, alguien puede quedar poseído por el demonio. La respuesta puede parecer irracional, pero el padre Fortea señala que sí, solo si Dios lo permite. Otra vez, fíjense cómo ha salido esto ya en algunos aspectos y en la primera conferencia, solo si Dios lo permite. Dios permite que en nuestra vida haya bienes y haya males, pero con el objetivo de que podamos obtener un bien mayor de ese mal. Y aquí nuestra racionalidad y nuestra pedagogía nos impulsa a reclamar al que permite precisamente eso. Y viene el famoso ¿por qué? Que taladra nuestra realidad. ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? Ahora, a través de la oración y de la vida sacramental, dos aspectos muy importantes y muy básicos de nuestra vida cristiana, pero esenciales,
podemos estar seguros que tenemos la armadura que nos defiende contra los ataques del demonio. Ese es el maleficio, ¿eh? El daño. Segundo, el hechizo. Contrario a lo que es el maleficio, el hechizo es aquella operación que se hace para obtener algo positivo con el concurso de los demonios. Por tanto, se busca que alguien se enamore del que hizo el hechizo, que le vaya bien en los negocios, que tenga una vida saludable, ¿no? Por toda la eternidad. Bien. Siguiente, muerte y posesión. Aquí surgen dos preguntas. La primera es si un poseso puede matarse a sí mismo estando poseído. Y la otra, si un poseso puede matar a alguien. Recordemos que durante el exorcismo, yo lo mencionaré, es muy recomendable, dice el padre Fortea, que el exorcista se haga de un equipo, de un grupo de fieles piadosos, en estado de gracia, etcétera, que le ayuden durante el exorcismo. Entonces, aquí eso tiene sentido. Puede matarse a sí mismo y puede matar a alguien más. Vamos a responder de manera separada, aunque al final vamos a encontrar la misma respuesta. O se va a unir la respuesta. Primero, ¿puede matarse a sí mismo? El argumento que se utiliza es precisamente el principio que ya comentamos. El demonio solo puede poseer el cuerpo. Le está... eh, no puede tocar el alma, le está prohibido. Entonces, si posee el cuerpo, no podría provocarse la muerte a sí mismo en contra de su voluntad. Dice el padre Fortea, es que puede quedarse quieto o convulsionarse, puede poner los ojos en blanco, puede quedarse mudo, puede tener una fuerza sobrehumana, puede gritar, pero normalmente, esta es la palabra clave, perdón, normalmente no hace cosas en contra de sí mismo, no busca dañarse a sí mismo. Y otra vez, la razón es que Dios no se lo permite. Ahora, puede haber un demonio suicida. Recuerden que está el pecado de los demonios y podemos encontrar este demonio. En estos casos habría que estar atentos y diligentes a tratar con vigilancia y con premura estos casos. Pero en definitiva es Dios quien pone los límites al demonio. Segundo, ¿puede un poseso matar? Aunque al estar en trance algunos posesos se muestran muy agresivos o pueden mostrarse, no significa que siempre sea así. Es raro que lleguen a dañar realmente. Existe la posibilidad, bueno, existe el intento de agredir a los que están alrededor ayudando. Pero al final, dice el padre Fortea, se queda en eso, en intentos. ¿Por qué? Porque Dios le pone límites al demonio. Siguiente, posesión de cosas. Como ya señalamos en el esquema que dije anteriormente, la presencia demoníaca, en cosas y animales se denomina infestación. Dice el padre Fortea que la infestación de cosas, especialmente lugares, casas en concreto, es bastante común. ¿Por qué? Porque puede ocurrir cuando se ha practicado de forma continua espiritismo, ritos satánicos, santería o cualquier otra forma de esoterismo. Dice que la infestación de un objeto solo ocurre si ese objeto se ha usado en un rito de maleficio o hechizo que ya expliqué anteriormente. Que un determinado objeto esté infestado lo sabríamos porque ese objeto provoca fenómenos demoníacos allí donde está. Normalmente lo que provoca es una influencia externa, nada más. Es decir, allí donde está ese objeto que ha sido utilizado, por ejemplo, en un hechizo, se mueven cosas, hay ruidos inexplicables, olores desagradables, etcétera, otros fenómenos de este tipo. Solución, quemarlo. Y ya está. Eh, Señala que la infestación de animales es rarísima. Le tocó un caso de un perro. Prácticamente es el único que menciona, que yo recuerde. En este caso, al matar al animal, cesa toda manifestación. Siguiente.
comunión y posesión. Y ya con esto vamos al último para pasar al exorcismo. Esto es algo, este tema puede causar asombro y puede causar mucha confusión, pero es así. El padre Fortea responde lo siguiente cuando trata la cuestión de la Eucaristía. ¿Cuál es la pregunta? Es la siguiente. Si Jesús está realmente presente cuando una secta satánica profana la Santa Eucaristía. ¿Qué pregunta, no? Y es meramente teológico esto. Jesús está realmente en la Eucaristía cuando es profanada por una secta satánica. Contundente, firme y claro, responde que no. Jesús no está en ese momento en el pan. Y hace la siguiente puntualización. Jesús está aún, fíjense qué fuerte es esto. Jesús está presente, sí, aun cuando se le recibe estando en pecado. Pero no sucede así ante los profanadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y la razón es muy sencilla. Dios es Señor y no siervo. De manera que con su voluntad abandona las especies consagradas y deja solo un trozo de pan a los adoradores del demonio. ¿Ok? Va, siguiente. Exorcismo. Digo, puede parecer mucho, pero son los consejos muy prácticos que él da en una exposición de pasos para el exorcista. No es el minuto a minuto o el paso al paso, el minuto a minuto, ¿no? De repente, ¿qué sigue, qué sigue, qué sigue? No. Va mencionando estos consejos muy prácticos, pero que pueden servir mucho y nos pueden también dar mucha luz. Va, los menciono de manera muy rápida para poder llegar al último aspecto son las virtudes teologales. Bien. Primero, y el padre Fortea es ejemplar en esto porque señala siempre como referencia en el momento del exorcismo el apego al manual de exorcística, ¿okay? El manual de exorcismos. Hay que ser muy fieles a ese ritual, a ese manual. Entonces, el sacerdote debe comenzar con este ritual y si recorre todo el manual y llega al final, debe seguir con aquello, debe regresar e insistir en aquello que tiene más efecto, es decir, en aquello que atormenta al demonio. Porque recuerden que el objetivo es sacar al demonio. ¿Okay? Segundo, el sacerdote, este es muy interesante y quizá pareciera alejado de todo manual de exorcismo. Y dice el padre Fortea, el sacerdote, y les digo, cuando me contó en algunos casos lo entendí, el sacerdote puede retirarse un momento del recinto donde se lleva a cabo el exorcismo a fin de que pueda descansar en un momento y recobrar fuerzas. Pero es importante que en ese retiro del sacerdote de la escena, el grupo que está ayudándole, las personas que están presentes durante el exorcismo, sigan rezando por el poseso. Y el sacerdote puede retirarse un momento, ir a la Eucaristía, leer el breviario, no sé, caminar un poquito, despejarse para regresar. ¿Okay? Este, estos momentos, estos espacios son importantes para el sacerdote exorcista. Lo renuevan, lo refuerzan y llega con más capacidad para enfrentarse al demonio. Que por otro lado estará cansado, vamos a ponerle de esa manera, porque la oración está constantemente en acción. Tercero, el ritual puede ser interrumpido con el solo objetivo de insistir en aquello que tiene efecto sobre el demonio. Vamos a suponer que se está llevando a cabo todo el proceso ritual y se menciona una palabra o hay una oración, etcétera, que tiene efecto sobre el demonio. Bueno, se puede interrumpir y se puede insistir en eso y retomar el ritual. Cuarto, el sacerdote es el único que puede dirigirse al demonio
Aunque el demonio se dirija a alguno de los ayudantes y le insulte o le pregunte algo, el objetivo es que únicamente el que interpela al demonio sea el sacerdote. No es por alguna causa extraordinaria ni porque el demonio va a meterse en la otra persona, sino solamente es el respeto del ritual, el orden del ritual. 5. Este es muy impresionante. El rosario tiene un poder excepcional para debilitar al demonio. Podrán obedecer al sacerdote en algún momento, pero después de rezar el rosario, dice el padre Fortea, podrá doblarse y besar un crucifijo o mirar de rodillas a una imagen de María. Si no lo hace tras el primer rosario, lo hará tras el segundo, y si no, tras el tercero. Cuando comienza a obedecer, significa que su salida está cerca. 6. Además, otros signos para esperar la salida inminente es preguntarle directamente al demonio, ¿okay? eh, perdón, miento, perdón, nada más corrijo. El 6 es una señal de salida inminente y es este momento cuando el demonio expresa que lo están torturando, que ya no puede más, que ya lo dejen en paz, que son unos asesinos, son unos torturadores. Cuando empieza a expresar estas ideas, significa que su salida también está cerca. Ese es el 6. 7. Es muy útil preguntarle lo siguiente: en nombre de Jesús, ¿qué es lo que te hace salir? Esa pregunta es clave, no tanto que te atormenta, porque la pregunta que te atormenta puede decir una cosa y después otra. Acuérdense que miente. Pero si el sacerdote le solicita en nombre de Jesús que le hace salir y lo dice, prácticamente ya está a punto. 8. Si el demonio se cierra a responder qué es lo que le hará salir, el sacerdote debe conducir a los presentes a orar con más fervor. La clave es la oración. 9. Hay momentos o hay veces, dice el padre Fortea, que no llegan a responder, pero simplemente salen de inmediato. 10. Conviene rociar con agua bendita el lugar donde se llevará a cabo el exorcismo. ¿Saben por qué? Es porque el demonio o los demonios, pueden ser muchos, que están en el poseso, pueden pedir ayuda a otros demonios. Y este acto del rociar con agua bendita, todo como en círculo, impide que los demonios de afuera ayuden a los que están dentro. 11. También es muy bueno dar de beber agua bendita al poseso durante el exorcismo. Con el detalle, aquí atentos, ¿no? Con el detalle de hacerlo cuando obedezca. Porque si no, ¿qué va a pasar? Se la podemos dar y la llega a escupir y no sirve para nada. Entonces, cuando obedezca. Y 12, por último, también es de suma ayuda dar la comunión al poseso, tomando en cuenta lo ya dicho, cuando esté en esa actitud de obediencia y haciendo hincapié en que el poseso está en estado de gracia. ¿Una sorpresa? Sí. Ese fue un tema que comentamos la sesión pasada. El de, perdón, la persona puede estar en estado de gracia y puede ser poseído. Último, virtudes teologales. Para esta exposición breve, la verdad, muy sencilla, pero que tiene el objetivo de enfocarnos en la virtud del alma, precisamente en la vida de la luz y no de la oscuridad. Estas virtudes Dios nos las ha dado, son un regalo para que podamos caminar en la luz y podamos llegar al Dios de la luz y no al príncipe de las tinieblas. Voy a tocar estas virtudes teologales en ese orden, ¿no? Y mi fundamento es Joseph Ratzinger o su teología. Soy un gran fan de Joseph Ratzinger y cada vez más.
como diría San Agustín, ¿no? Tarde te amé. Entonces, primer punto, el amor. Su primera encíclica fue esta, en el 2005, Deus Caritas Est. Desde temprana edad, Joseph Ratzinger se interesó en este tema del amor, y su estudio lo llevó a relacionar fuertemente el amor con la verdad. La verdad sin amor, fíjense cómo hace esta relación. La verdad sin amor sería ciega, casi un mecanismo, ¿ok?, que simplemente ejecuta. Sí, conocer la verdad, conocer la verdad, conocer la verdad, pero falta ese amor que le da dirección, que le da sentido. Y el amor sin verdad estaría vacío, algo que degenera en sentimentalismo, un mal de nuestra época, un amor sin verdad. Segundo, Dios es amor. Esta es la expresión más pura, más esencial de Dios, ya que por amor hemos sido creados y redimidos, porque en esencia Dios es amor. Y tan es amor que no puede quedarse con su amor, lo tiene que dar. Dios se lo tiene que dar, es una expresión. Nos quedamos tan cortos a veces en las expresiones, pero es tan fundamental el hecho de percibir el amor de Dios. Entonces, porque Dios es amor, nos crea y nos redime. Tercero, por eso el único camino que nos ha redimido es el amor, y a través del amor alcanzaremos la plenitud de nuestra existencia. Pero recordemos que amamos porque Dios nos ha amado primero. Cuarto, este amor divino que es entrega une a Eros y Agape, impidiendo su separación y deformación. Último, por eso la mejor forma de amor es la santidad, es decir, el acercamiento al origen del amor con toda nuestra humanidad, con nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, eso, con nuestra humanidad, pero que busque elevarse al nivel teológico. Nuestro amor no tiene que ser teórico ni abstracto, sino concreto, real, expresado en nuestro prójimo y en nuestra iglesia. Segundo, esperanza. Su segunda encíclica fue Spe Salvi, 2007. ¿Y qué dice Ratzinger sobre esto? Tiene una reflexión muy profunda. La eternidad es una realidad que nos engloba a todos. ¿Dónde estábamos antes de existir? ¿A dónde iremos después de esta vida? Precisamente a través del Logos encarnado se lleva a cabo la salvación del hombre, en un acontecimiento y en un momento histórico real. La salvación tuvo lugar y tuvo un momento histórico. Aconteció. Tercero, pero la salvación no queda en el pasado, sino que se actualiza en el hoy, en cada hoy de cada creyente. Por eso tiene su valor en el pasado, pero su actualización en el presente. Cuarto, y el futuro, pues tiene su sentido de esperanza que se ancla, que se sostiene en la persona de Jesucristo, que resucita y da certezas a la vida después de la muerte. Último, por el único hecho de que el Dios amor es el único que sostiene frente a las utopías humanas y frente al devenir biológico, Él, Dios amor, es la única respuesta y la única esperanza para el hombre. Último, fe. Primero, la fe es el fundamento de toda la vida cristiana, dice Ratzinger, fundamento que se sostiene en la confianza. Segundo, es un acto. No es una emoción ni un sentimiento, es una opción por medio de la cual lo que no se ve no queda inservible, sino que es tan real que sostiene el ser. Tercero, por tanto, es un acto que involucra a toda la persona, su razón, su voluntad, su libertad, sus emociones. Toda la persona está llevando a cabo el acto de fe. Cuarto, pero la fe, no hay que olvidarlo, es sobre todo un don de Dios, una llamada de Dios que requiere nuestra respuesta inteligente y libre, no ciega. La fe cristiana no es una fe ciega, en la que yo simplemente me viento y a ver qué va a pasar. No,
Claro que no. Quinto, por eso la fe es un encuentro de dos. La de un encuentro entre Dios y un encuentro entre lo humano. Es entonces un encuentro entre un tú que me lleva a afirmar un sí a Dios. Y del encuentro personal, último, nos lleva a la comunidad de Jesucristo, que es la iglesia. Conclusión. ¿Qué quiere Dios del hombre? Hay un libro buenísimo que les invito a que todos lean. No es necesario comprarlo porque lo pueden poner en internet y aparece en PDF y lo pueden descargar y leer. Que se llama Sal de la Tierra. A lo mejor ya lo conocen o lo han escuchado. Es un excelente libro entrevista que Peter Sewald, un alemán que abandona el catolicismo, hace las preguntas al entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la doctrina de la fe. Sus respuestas son claras, son con total libertad, sin falsos entusiasmos, pero con mucha esperanza. Ante estas preguntas críticas, graves y sin miramientos del entrevistador. El final del libro es magistral y creo que tenemos justo el tiempo medido para poderlo leer y compartir. Son unos parrafitos nada más. Y dice de la siguiente manera. Permítanme un segundo. Repito, es un excelente, un extraordinario libro donde vemos el pensamiento repito, en ese momento de Ratzinger, pero que, que habla sobre la iglesia, sobre sobre las virtudes, sobre la vida cristiana, etcétera. Pero déjenme así para buscarlo bien. Un segundito. Aquí está. Dice la pregunta. Dice, me queda una última pregunta para terminar. Cardenal Ratzinger, ¿cuál es la verdadera historia del mundo? Y también, ¿qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros? En cierta ocasión usted escribió, la historia está marcada por una polémica entre el amor y la incapacidad de amar. Esa desolación de las almas propia de los hombres que solo reconocen valores y realidades cuantificables. Esta destrucción de la capacidad de amar produce un aburrimiento mortal. Es un veneno para el hombre. Cuando se impone, destruye al hombre y al mundo con él. Ahí en una primera parte, Joseph Ratzinger habla sobre San Agustín y va lo último que les quería comentar. Dice, amar significa, de hecho, depender de algo que tal vez me puedan quitar, y por tanto es añadir el riesgo de un sufrimiento a mi vida. Ahí radica manifestada o no la no aceptación del amor. No quiero amar, porque no quiero sufrir ese riesgo, ni ver limitada mi independencia, ni verme privado de mi disponibilidad y acabar siendo nada. Prefiero no amar. Mientras que el pronunciamiento de Cristo es muy diferente. Es un sí al amor, porque ese riesgo de sufrir y de perder la independencia solo por amor hace volver al hombre a sí mismo y que sea como debe ser. Quizá por eso se tenga tanto miedo hoy en día al amor, porque se sabe esto. Pero fíjense que esa es una pauta y una pista para provocar el amor y promover el amor precisamente, porque está en el ADN del ser humano. Dice Ratzinger, yo creo que el auténtico drama de la historia es que siempre en todos los frentes, al final se contrapone el mismo planteamiento, un sí o un no al amor. Y ahí está la realidad de los demonios. Es un no al amor de Dios. Y que ojalá para nosotros sea más bien lo opuesto, un sí al amor de Dios. Y termina Ratzinger. ¿Y Dios qué quiere exactamente de nosotros? Respuesta. Dios quiere que le amemos, que seamos imagen y semejanza suya, porque como dice San Juan, Él es amor y quiere que sus criaturas se asemejen a Él y que desde su libertad
desde la libertad de las criaturas, le amen y sean como Él, y le pertenezcan al Dios del amor, al Dios de la luz, para que así resplandezca su amor con mayúscula. Muchas gracias. Listo, Esmeralda. Ay, muchas gracias, Juan Pablo. No, pues si nos dejaste con más preguntas y más cosas. Yo quiero saber, no sé si me puedas contestar ahorita o va a ser para la que sigue, lo que platicaste con el padre Fortea. Te lo quería preguntar desde hace rato, porque estuviste con él Sí, realmente y te enseñó, bueno, muchísimas cosas, ¿no? sí, sí pude, digo, ya hace muchos años, pero sí pude hablar con él. Ujú. Y la forma en que platiqué con él fue muy interesante, no, muy chistosa, muy curiosa. Y ahorita se las comparto con mucho gusto. Yo era encargado en ese momento de organizar un curso para jóvenes y uno de los temas que vimos interesante y oportuno precisamente fue este, ¿no? Del demonio, posesión, exorcismo y tal. Y pues ya lo invitamos, lo llevamos, estaba yo en Roma en ese momento y dio la conferencia y demás, pues ya se fue en la noche, se fue a su cuarto, yo estaba trabajando en mi oficina y en eso tocan a la puerta, ya eran como las 10:40 más o menos, perdón, de la noche, llega, o sea, se escucha en la puerta de mi oficina, yo, ay Dios, ¿quién es a esta hora, no? Entonces abro la puerta y era él. Y en ese momento venía con un hábito blanco, largo. eh, Él tenía, ahorita ya está peloncito calvo, pero en ese momento tenía pelo todavía alrededor y le tenía medio largo, entonces hacía mucho viento, me acuerdo perfectamente. Entonces todo se volaba. Y decía, vaya, qué visión. Y le dije, sí, padre. Dice, oye, tengo una consulta, quiero hacer ejercicio, porque todas las noches, antes de dormir, hago un poco de caminata. Él es español. Pues quiero camino y ya después me voy a rezar y a dormir. Entonces quería saber por dónde caminar. Y le dije, claro, con mucho gusto. Yo le digo dónde. Y en eso que se me prende el foco y digo, caramba, esta oportunidad no la puedo desaprovechar. Dijo, pues voy a disparar a ver si sale. Y le dije, padre, ¿me permitiría acompañarlo? O sea, sería algo muy interesante para mí. Pues, es un tema que, ¿no? El tema del demonio, pues me gustaría platicar con usted mientras caminamos. Tal. Me dijo, sí, claro, con mucho gusto, vente. Y empezamos a caminar alrededor de los edificios. Imagínense, ¿no? Ya 11, tuvimos como una hora ahí, 12 de la noche, oscuro, con algunas lamparitas que iluminaban el camino, pero mucho viento. Y platicando sobre estos temas. Y nada, le pregunté la pregunta que le hice fue, padre, ¿se ha tenido algún encuentro muy cercano con el demonio? ¿Me lo podría compartir? Y me dijo, sí, te voy a contar uno. Y, y se los cuento muy rápido, porque también ya es hora. Ya Sí. es hora, ya sé. O nos vas a dejar en ascuas para la tercera, no. O se los puedo dejar en suspenso ya en la tercera inicio con la anécdota del padre y contesto las preguntas, que ya copié por aquí. Ok, pero nada más nos vas a decir tantito de lo que platicaste con él. Oye, también un punto importante, todos los que están todavía con nosotros conectados, que nos diste los datos de la arquidiócesis Ah, de eso Granada es muy para, importante. muy Sí. importante, sí. Muchas gracias, Esmeralda. Mira, comparto otra vez. Yo creo que estuvieron ahí, pero efectivamente es están los datos, está el nombre, Centro de Formación, así se llama esta